Muy bien, hermanos, continuamos en este tiempo tan especial del Día del Señor. Ahora vamos a entrar en lo referente a la reflexión a través de la palabra del Señor y vamos a considerar lo que el Señor tiene para decirnos hoy como iglesia, tiene para decirnos hoy a todos los que estamos conectados con esta transmisión y que el Señor hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Porque estamos convencidos de que en un tiempo como estos, que sigue siendo tan inaudito, Dios tiene también mucho que decirnos, tiene un propósito a través de todo esto en nosotros, en nuestras vidas, y también nos plantea grandes desafíos. Yo creo que todas las experiencias en la vida, positivas o negativas, plantean un propósito de Dios y un desafío para nuestra fe y para buscarle más a Él. Quiero que esta mañana nos enfoquemos en un pasaje que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 de Mateo. Allí dice a partir del versículo 1, capítulo 10 de Mateo, versículo 1 en adelante. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananita; y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No llevéis oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Pero en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella es digno y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludad. Y si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Pero si no es digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguien no recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Estamos frente a tu santa palabra, Padre, en esta mañana. Estamos aquí para recibir esa palabra en nuestros corazones. Creemos que tu palabra tiene algo que decirnos siempre, en toda circunstancia, en toda situación, en toda experiencia de nuestra vida. Y creemos que tu palabra, Dios, es verdad. Por eso, Padre, te rogamos que nuestros corazones puedan recibir esa palabra que tú tienes para nosotros hoy. Y que esa palabra, oh Padre, haga en nosotros lo que tú quieres. Sí, Padre, porque necesitamos esa palabra. Porque tu palabra es alimento para nuestro corazón, para nuestro ser, para nuestra fe, para nuestra esperanza. Señor, que esa palabra sea acogida en nuestros corazones y de verdad, Dios, la retengamos, la consideremos seriamente y la apliquemos a nuestra vida. Háblanos, Padre, por tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, hoy y por siempre. Amén y amén. Esta mañana
quiero que pensemos en el tema una casa de bendición. Todos estamos en la casa y seguiremos en la casa, no sabemos hasta cuándo. Ahí estamos en la casa. Estamos como familia y creo que estar en la casa es algo que debiera hacernos pensar también qué sentido, qué significado, qué propósito tiene el estar en la casa y qué propósito tiene Dios al habernos llevado a nuestra casa. Creo que en otros momentos hemos considerado algunas cosas con respecto a esto y esta mañana quiero que miremos otra cosa más, porque sí, ¿qué propósito tiene Dios al habernos encaminado, llevado a través de esta circunstancia a estar en nuestras casas? Pensemos en el tema, una casa de bendición. Y pensemos en el pasaje que acabamos de leer y consideremos el contexto inmediatamente anterior al pasaje que acabamos de leer, donde se nos muestra un cuadro de gran actividad por parte de Jesús, porque en el versículo 35 del capítulo 9 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice Mateo que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este pasaje nos muestra a un Jesús recorriendo ciudades y aldeas, yendo de una parte a otra, siempre con profunda diligencia, con profundo compromiso. Y todo eso muestra cómo Jesús se preocupaba por las condiciones espirituales, por las condiciones físicas y por las condiciones emocionales de la gente. A Jesús le preocupaba el ver que la gente sufría en todos los aspectos de su vida. A Jesús le preocupaba profundamente las multitudes, dice aquí Mateo, desamparadas y dispersas. Eso nos hace pensar en un marco social sumamente disfuncional, un marco social sumamente conflictivo, un marco social sumamente enredado y sumergido en las más profundas crisis en sus vidas. Tratemos de imaginar un momento ese marco social del cual nos habla Mateo aquí en este pasaje. Es un marco social que involucraba gente enferma sin acceso a un servicio médico, por ejemplo, o a lo sumo, gente sin esperanza de curación o de sanidad. Implicaba también gente deprimida, con sus emociones por el piso, con una profunda desesperanza y sin sentido de la vida. Implicaba también gente sin trabajo, gente explotada en su fe. Implicaba gente también con profundos problemas familiares, muchachos y muchachas desligados de toda autoridad. ¿Cuántas cosas más pudiera sugerirnos a nosotros la expresión desamparadas y dispersas? Multitudes desamparadas y dispersas. Estas dos palabras se refieren, podríamos decir, a un estado de ánimo que está al borde de la desesperación, al borde del delirio, un estado de ánimo agonizante, un estado de ánimo que casi lleva a la gente a la desesperación total y al suicidio. Un estado de ánimo que resulta como consecuencia de la condición de haber sido abandonados a su propio destino. Ya por la religión, ya por la sociedad, ya por los gobernantes del momento. A la luz de todo esto, consideremos en el capítulo 10 de Mateo los versículos más específicamente 11 y 14, 11 al 14. Ya lo leímos hace un momento.
Vuelvo y lo leo y dice, pero en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella es digno y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludad. Y si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Pero si no es digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. A la luz de todo esto que acabamos de decir, consideremos estos versículos del capítulo 10 de Mateo. Observen ustedes que allí se enfatiza el concepto casa. Casa. La palabra para casa que encontramos ahí puede referirse o bien a un lugar de residencia o a una familia. O puede obviamente encerrar las dos cosas. Una familia que tiene un lugar donde reside. Y en este caso, esa casa en el sentido físico y esa familia que viven dentro de esa casa, se los describe como un factor estratégico para lograr un propósito. Y esto nos lleva a pensar en lo importante y trascendental que puede llegar a ser el que la familia considere la misión que tiene dentro del propósito de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Es increíble cómo la familia a partir de su casa puede llegar a ser de grande bendición. Así que esto nos hace pensar en una casa de bendición. La casa, la familia se describe como un factor estratégico para lograr un propósito y se refiere a una casa o familia que ha dado lugar al mensaje de Cristo, por lo cual llega a ser de una bendición inmensamente grande para todo su entorno. Una casa de bendición. Primero, porque sirve de base para la extensión del reino de Dios. El reino de Dios, más allá de todo lo que este concepto implica, pero el reino de Dios es algo que se extiende, que debe extenderse y debe continuar extendiéndose. Y el reino de Dios se extiende cuando gana terreno. En la medida en que el reino de Dios va ganando terreno, se va extendiendo. Y va estableciéndose la paz y la salvación y los valores de Dios. Mientras que el mal y todos los antivalores y todo lo demás va desapareciendo. El reino de Dios se extiende cuando gana terreno. Y el reino de Dios gana terreno cuando entra en el corazón de las personas. El reino de Dios gana terreno cuando entra en la vida y en la conciencia de las personas, cuando entra en las prioridades de las personas, cuando llega a ser el centro de la vida de las personas. Cada vez que alguien acoge a Cristo en su vida, cada vez que una persona le da lugar a Cristo en su vida, lo acepta como su Salvador, como Señor de su vida y lo establece en el centro de su vida, el reino de Dios se establece. Jesús es el Rey del reino. Y allí donde el Rey del reino se establece, allí llega a ser real el reino de Dios con todos sus beneficios y bendiciones. Entonces, una casa de bendición es aquella que sirve de base para la extensión del reino de Dios, porque esa casa ha llegado a darle lugar al reino de Dios. Miremos esto un poco más en detalle. Mateo concibe la tarea de la iglesia como ir a las ovejas perdidas y como ponerse en acción. Hay que ponerse en acción para ir. O sea, hay que llevar a cabo ciertas acciones premeditadas para alcanzar esas ovejas perdidas. Hay que hacer algo concreto. Y
lo que hay que llevar a cabo cuando se ponen en acción esas prácticas para extender el reino es predicar, anunciar. Jesús le dijo a sus discípulos, a los que él envió, cuando vayan, prediquen y digan, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está al alcance de todo aquel que quiera creer. El reino de Dios está a las puertas del corazón de todo aquel que quiera abrirle y dejarlo entrar. El reino de Dios es sanidad. El reino de Dios es limpieza. El reino de Dios es vida nueva. El reino de Dios es libertad. Lo que aquellas multitudes desamparadas y dispersas necesitaban era eso. Se trataba de decirle a la gente, mira, Cristo puede sanar tu vida. Mira, Cristo puede limpiar tu corazón. Mira, Cristo puede salvarte y hacer de ti una persona nueva. Mira, Cristo puede darte libertad espiritual. Jesús nos enseña lo que es ir en el sentido práctico. Por eso dice Mateo que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Y eso significa que Jesús no se conformó meramente con la idea de ir o de saber que tenía una responsabilidad de ir, pero sin hacer nada. No, Jesús actuó conforme a lo que él consideraba que debía hacer. Y eso significa que Jesús tenía muy en claro que era necesario ir más allá de donde estaba. Era necesario salirse de su comodidad. Era necesario dar pasos de acción concretos, reconociendo que el reino de Dios hace falta en todo lugar. Nosotros debemos alegrarnos de que nuestras casas, nuestras familias, han dado lugar al reino de Dios. Y que como familias podamos comprender que asimismo en nuestro entorno hay otras familias, otras casas, otros hogares en donde el reino de Dios hace falta. En este sentido envió Jesús a sus discípulos. Los envió en una misión evangelizadora. Ahora bien, miren ustedes que es interesante que Jesús se enfoque en una casa. Este es un detalle muy importante en este pasaje. Jesús se enfoca en una casa. Jesús envía a sus discípulos, vayan a tal parte, vayan a tal aldea, vayan a tal ciudad, pero busquen una casa donde puedan ubicarse. Una casa a donde quiera que fueran ellos, debían encontrarla para hospedarse. Debían encontrar una casa para hospedarse. Y obviamente en esa casa habría una familia. Y esa familia podría haber sido ya evangelizada anteriormente por Jesús. O tal vez esa familia debía ser evangelizada en ese momento por los discípulos que Jesús envió. Debían presentarles el mensaje de Jesús y llevarlos a hacer una decisión para que el reino de Dios se estableciera en esa casa. Y una vez hecho eso, hacer de esa casa una especie de cuartel de operaciones. Establecerse ahí para que a partir de esa casa ellos pudieran llevar a cabo su tarea evangelizadora en la ciudad, en el pueblo o en la aldea. El evangelista Marcos dice esto mismo de una manera muy interesante. En el capítulo 6, en el versículo 10, dice Marcos, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. ¿Ven eso? Una casa, una familia, según esto, es el centro a partir del cual se extiende el reino de Dios por medio de su compromiso con Dios y su influencia en su propio medio. Familias amadas y queridas, familias de Dios, familias de la primera iglesia bautista de Bucaramanga, familias de quienes quiera más que estén escuchando este mensaje. Son ustedes
familias que realmente le han dado lugar al reino de Dios en su vida y han establecido a Jesús, el Rey del Reino, como el centro de sus vidas? Miren ustedes qué sorprendente es esto. No es a partir de un clero o de un personal capacitado o un personal especializado. No es a partir de un templo o de una catedral. No es a partir de una determinada organización religiosa que se extiende el reino, sino a partir de una casa, a partir de una familia que le ha dado lugar al reino en su corazón. Entonces, una casa de bendición es aquella que sirve de base para la extensión del reino. Pero en segundo lugar, una casa que ha dado lugar al mensaje de Cristo, que le ha dado lugar al reino, es una bendición porque será un medio de influencia benéfica para la sociedad. Será un medio de influencia benéfica para la sociedad. El propósito de Jesús era extender el reino. Por eso en el versículo 8 del capítulo 10 dice: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Ustedes recibieron de gracia, bueno, den de gracia. En medio del marco que Mateo describe, Jesús selecciona a sus apóstoles, los capacita y los envía. Y su trabajo se sitúa, según dice Mateo, en cualquier ciudad o en cualquier aldea. Nosotros podríamos decir hoy en cualquier barrio, en cualquier calle, en cualquier sector. Puede ser de una ciudad grande, una ciudad muy organizada, o puede ser simple y sencillamente de un pequeño pueblo, o de una aldea, o de un pequeño caserío, o de un barrio de alguna forma pequeño de la ciudad. Pero piensen en esto. La estrategia de Jesús se centra en familias dignas que pudieran ofrecer su casa, que pudieran disponer de su casa, que pudieran comprometerse como familias con todo y su casa para extender el reino. La Nueva Versión Internacional traduce esto de una manera muy especial. Dice: en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Obviamente los mensajeros que Jesús envía debían llegar a alguno de esos lugares, debían seleccionar una casa, debían conocer a la familia, debían hablarle de Jesús y establecer allí su centro de operaciones. Así que las primeras personas beneficiadas por su mensaje serían los de esa casa. Si lo recibían, si aceptaban el mensaje, ellos serían bendecidos, serían beneficiados y serían dignos. Eso era algo muy especial. Una persona digna probablemente se refiere a alguien que estaba dispuesto a hospedarlos y que tenía interés en su mensaje. Y estaban dispuestos también a que a partir de su casa ese mensaje se extendiera. Y una vez que esa familia le daba lugar al mensaje en su corazón y aceptaban a Jesús como el Salvador, entonces calificaban para ser una casa que podía ser usada como casa de bendición. Entonces esto nos lleva a concluir que una casa que ha dado lugar al mensaje de Cristo es una bendición para su entorno. Tu casa, tú como familia, puede ser una bendición para tu entorno. De hecho, eres una bendición inmensa para el entorno en el que estás ubicado. Y eso era lo mejor
que les podía pasar a los discípulos que Jesús envió para que llevaran su mensaje. Preguntémonos, ¿qué es lo mejor que pudiera causar en nosotros o en nuestra familia o en nuestro hogar este confinamiento inusitado? ¿Qué es lo mejor que pudiera causar? ¿Cómo pudiéramos nosotros sacar el mejor provecho, obtener el mejor resultado? ¿Cómo conseguir el mejor fruto de este confinamiento en el que todavía continuamos? ¿Qué es lo mejor que pudiera pasar? ¿Qué es lo mejor que pudiera causarnos esta situación? Yo les digo sinceramente, mis hermanos y hermanas, yo creo que nada como esto que estamos viviendo en carne propia, esto que estamos experimentando innegablemente, nada como esto puede hacernos pensar muy seriamente en muchas cosas. Y nos preguntamos, ¿en qué cosas podría hacernos pensar esto? Bueno, eso tenemos que decidirlo nosotros. ¿En qué cosas nosotros nos sentimos encaminados a pensar o qué inquietudes esté trayéndonos el Espíritu Santo a raíz de toda esta experiencia que nos esté llevando a pensar en lo que antes no pensábamos o a tomar en serio lo que quizás antes no tomábamos tan en serio o a comprometernos verdaderamente en lo que antes no nos habíamos verdaderamente comprometido? Eso tenemos que decidirlo nosotros. Pero sí implica varias cosas. Por una parte, eso implica un tiempo de seria reflexión. Este es un tiempo de muy seria reflexión, espiritualmente hablando. Es un tiempo de seria reflexión, es un tiempo de preguntarnos muchas cosas y de escuchar lo que Dios nos está diciendo a través de todo esto. Pero también esto implica un ajuste de valores. Hay que hacer un ajuste de valores, porque hoy estamos viéndonos abocados a vivir lo que no habíamos vivido, en el sentido de que ahora, en cierta manera forzada, estamos juntos como familia, esposos, esposas, con los hijos, estamos allí en la casa, y eso probablemente nos ha llevado o nos llevará a hacer una serie de ajustes para esa convivencia que antes quizás no teníamos en la forma en que la estamos teniendo hoy. Creo que mencionaba el otro día que a raíz de todas estas cuarentenas, en muchos países del mundo ha aumentado el índice de violencia intrafamiliar en muchos hogares. Bueno, eso es lamentable, definitivamente es lamentable. Pero yo pienso que en las familias cristianas lo que debiera aumentar es la búsqueda de Dios. Lo que debiera aumentar es el cultivar nuestro altar familiar. Lo que debiera aumentar es el diálogo intrafamiliar, es el hablar de esas cosas que antes quizás no hablábamos, o el tomar la palabra de Dios y tener un conversatorio, un diálogo, un compartir ideas acerca de esa palabra y ver qué nos enseña como familia. Hay que hacer un ajuste. Este es un tiempo de hacer un ajuste de valores. Pero también esto implica considerar el papel que la familia tiene en la obra de Dios. Yo he sido siempre un convencido, desde hace mucho tiempo, de que en el propósito de Dios de llevar a cabo su obra, ya en el Antiguo Testamento a través del pueblo de Israel, o ya en el Nuevo Testamento a través de la iglesia, la familia ha sido un factor primordial y estratégico para Dios. Así que este es un tiempo en que la familia
cristiana debiera considerar el papel que la familia como tal tiene en la obra de Dios. Al final del libro de Josué, en el Antiguo Testamento, después de que Josué ha conducido al pueblo de Israel en la conquista de Canaán, y eso ha llevado muchos años, ya nos encontramos con un Josué que está entrando en su mayoría de edad, en su edad avanzada, y el pueblo de Israel está experimentando una crisis de fe sumamente grave porque está apartándose de Dios y está comenzando a considerar y adorar a otros dioses. Y eso preocupa hondamente a Josué. Pero Josué tiene que tomar una decisión. Josué sabe que el propósito de Dios tiene que continuar. Por eso Josué le dice a la gente en el capítulo 24, en el versículo 15, si a ustedes les parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren bien, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué está diciendo lo que somos yo y mi familia. Estamos alineándonos con Dios y con su propósito. Ustedes hagan lo que quieran y sirvan a los propósitos que quieran, aléjense de Dios si quieren. Pero yo y mi familia estamos alineados con el propósito de Dios. Josué comprendía perfectamente cuál es el papel que la familia tiene en la obra de Dios. Y otra cosa que esto implica es que a partir de la familia es que puede extenderse el mensaje del amor y la salvación de Dios en Cristo. La familia puede ser un agente mediante el cual se dé a conocer ese mensaje de amor y de salvación por medio de su propio testimonio. Las familias cristianas son dignas. Vuelvo y repito, las familias cristianas son dignas. Las familias cristianas son dignas por su fe en Cristo. Las familias cristianas son dignas por su compromiso con Dios. Las familias cristianas son dignas porque viven los valores del reino de Dios. Las familias cristianas son dignas porque Jesús es su objeto de adoración, de fidelidad y de consagración. Las familias son dignas, las familias cristianas son dignas porque han hecho del reino de Dios en Cristo Jesús el centro de su vida. Las familias cristianas son dignas porque pueden decir, aquí estamos para anunciar el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? La familia, la casa de bendición es un medio de influencia benéfica para la sociedad. Y en tercer lugar, una casa que ha dado lugar al mensaje de Cristo es una bendición porque es un lugar que tiene la paz de Dios. Es un lugar que tiene la paz de Dios. En la casa de la familia cristiana está establecido el reino. Y si el reino de Dios está presente allí, entonces allí está la paz de Dios. Hace ya un buen número de años, acá en la ciudad de Bucaramanga, recuerdo que en alguna ocasión fue muy agradable por los tiempos de Navidad ir a un barrio acá cercano cuyas casas o las fachadas de las casas eran iluminadas con luces de colores.
Y cada casa hacía su propio diseño y era muy bonito ir a ese barrio para andar por sus calles y ver todo ese alumbrado navideño realmente creativo y llamativo. Creo que eso era una especie como de competencia, de concurso, y en alguna forma parece que se premiaba a la casa mejor adornada, mejor iluminada, a la que tenía una fachada más creativa en el sentido navideño. Y yo pensaba en estos días, qué irónico. Se puede premiar la casa mejor iluminada, con la fachada mejor adornada, pero no saber qué hay allí adentro, no saber cómo es la vida que se vive allá adentro, no saber cómo es la gente, en qué condiciones están las personas espiritual y moralmente allá adentro. Para Jesús, la mejor casa es la casa con el corazón dispuesto para proclamar el mensaje de Cristo. Para Jesús la mejor casa es la casa en la que se ha establecido el reino de Dios. Para Jesús la mejor casa es la casa que tiene la paz de Dios. Y esto nos hace pensar que la mejor casa del vecindario es aquella que es digna. La mejor casa del vecindario es aquella que es digna, porque allí habita el Señor Jesucristo, allí está establecido el reino y allí está la paz de Dios, porque allí en aquella casa hay dignidad, en aquella casa hay buen testimonio, en aquella casa hay armonía, hay paz. Y una casa donde hay todo eso, Dios la va a usar para extender su reino. El mensaje de Cristo debe ser proclamado a partir de la mejor casa. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, vayan, busquen una casa donde quiera que lleguen y quédense ahí. Quédense en la mejor casa, en la que es digna. Hermanos, la gente podrá no estar de acuerdo con los evangélicos o con lo que predicamos los cristianos evangélicos, pero no podrán negar que en la casa de los evangélicos de la cuadra hay una familia que es ejemplo de fe, es ejemplo de santidad, es ejemplo de autoridad, es ejemplo de honestidad. Es una casa digna. El mensaje de Cristo debe ser proclamado a partir de la mejor casa. Y por otra parte, la mejor casa será un fuerte centro de atracción. Sí, yo estoy seguro de eso. La mejor casa será un fuerte centro de atracción. Muchas personas querrán llegar allí para buscar ayuda, para buscar consejo, para buscar oración, para buscar apoyo moral o emocional, para buscar alguna orientación, para buscar alguna ayuda. Muchas personas llegarán allí porque esa casa será un fuerte centro de atracción. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes llegarán a una casa y cuando ustedes lleguen a esa casa, su paz, la paz que ustedes llevan, el mensaje que ustedes llevan, ese mensaje de paz, vendrá sobre esa casa. Jesús autoriza a sus discípulos para que impartan paz sobre esa casa. Y cada casa podía aceptar ese mensaje de paz o podía rechazarlo. Pero Jesús los autoriza para que impartan ese mensaje de paz. La familia cristiana, la casa de bendición, tiene la autoridad impartida por Jesucristo para al mismo tiempo llevar esa paz a quienes la necesitan. Tenemos esa autoridad. De modo que una casa que retiene la paz de Dios se convertirá en centro de atención y de interés. La gente se preguntará, ¿qué hay en esa casa? ¿Qué hay en esa familia para que sean así? O esa casa, esa familia tiene algo que nosotros no tenemos. Piensen, mis hermanos, mis hermanas, piensen amigos y amigas y todos cuantos estén escuchándome. Una
casa de bendición, es un centro de atracción que Dios usará, es un centro de operaciones que Dios usará para extender su reino, es un lugar en el cual el reino de Dios se ha establecido para irradiar y bendecir la vida de muchas personas. No tendremos que esforzarnos en crear un ambiente artificial para atraer a la gente. Un testimonio sencillo y auténtico, simple y sencillamente será suficiente. El profeta Isaías nos lo dijo hace mucho tiempo. En el capítulo 55, en el versículo 5 del libro de Isaías, dice, he aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, y del Santo de Israel, que te ha honrado. Amén. Hermanos queridos, oremos y hagamos de nuestra casa una casa de bendición. Oremos y consagremos nuestra casa a Jesucristo el Señor, haciendo de Él el centro de nuestra vida. Oremos porque el reino de Dios en la persona de Jesús se haga más real en nuestra vida como familia, de tal modo que seamos una casa de bendición. Déjenme orar, por favor. Dios bueno, te alabamos en esta mañana tan especial. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra nos presenta grandes desafíos. Y hoy, Señor, tenemos el desafío de ser una casa de bendición. Las condiciones, las circunstancias están dadas para eso. Ahí estamos, como familias en la casa. Ahí estamos, Señor Dios, ante el reto de definirnos como la familia que tú quieres que seamos, como esa familia en la que Jesús es el centro, como esa familia en la que Jesús es nuestro objeto de adoración, de alabanza, de fidelidad, de obediencia. Allí donde Jesús es seguridad de la salvación. Allí donde hay una fe latente que reconoce y confiesa a Jesús como aquel que nos salvó y como aquel que es digno de toda adoración y alabanza. Reconocemos, Señor, que por el hecho de que Jesús mora en nosotros, en nuestro corazón y en nuestro hogar, en nuestras familias, nos ha sido encomendada la misión de ser de bendición en nuestro entorno, para que el reino de Dios pueda ser conocido por otras familias que lo necesitan. Quizás ahora no podremos salir de nuestras casas, pero sí podremos quizás hacer llamadas telefónicas o utilizar algún medio así para comunicar el mensaje de tu palabra a otras familias. O tal vez este es el momento para comprometernos, Señor, y consagrarnos a ti como familia para que seamos una casa de bendición una vez que todas estas cuarentenas pasen, una vez que todo esto comience otra vez a volver en alguna manera a alguna normalidad. Señor, llevar a cabo eso que tu palabra nos manda, de ser una casa de bendición, para que las puertas de nuestra casa se abran para dar lugar a quienes pueden llegar a ella para ser bendecidos y ministrados. Padre eterno, te rogamos que bendiga nuestras casas. Las traemos delante de ti nuestras familias, nuestros hijos, y te rogamos, Señor Jesús, que te hagas real como Señor y Salvador en nuestras vidas, y consagramos a ti nuestra casa para que la uses para la honra y la gloria tuya,
como centro de operaciones para extender a partir de allí tu reino. Y en todo tú seas honrado y glorificado. Te damos gracias, Dios, por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.